Zacatecas. Con su Tiene el permiso. uso de la palabra los integrantes de las comisiones de vigilancia, presupuesto y cuenta pública, lo anterior con base en lo establecido en los artículos 52 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 106 de nuestro Reglamento General. Con su permiso, diputada presidenta. Le solicito me autorice dar un síntesis del dictamen toda vez que está publicado en la Gaceta Parlamentaria el día de hoy. Adelante, diputado. Gracias, diputada presidenta. Dictamen que presenta las comisiones legislativas de vigilancia y de presupuesto y cuenta pública a la consideración del Pleno de la honorable 61ª legislatura del Estado de Zacatecas respecto de la cuenta pública del municipio de Villadecoz, Zacatecas, relativa al ejercicio fiscal 2012. La legislatura del Estado es competente para conocer y realizar el análisis de los movimientos financieros del municipio y, en su caso, aprobar el manejo apropiado de los recursos ejercidos con soporte jurídico en lo establecido en la fracción cuarta del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31ª del artículo 61 de la Constitución Política del Estado, en relación con las fracciones terceras del artículo 17 y cuarta del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. La Ley de Fiscalización Superior del Estado, reglamentaria del artículo 71 de la Constitución Política del Estado, regula las funciones del órgano de fiscalización y los procedimientos de revisión de las cuentas públicas municipales. Este conjunto normativo, en afinidad con el artículo 184 de la Ley Orgánica del Municipio, le otorga facultades para llevar a cabo la señalada revisión y es también la base jurídica para emprender las acciones procedentes. La Auditoría Superior del Estado, con fundamento en los artículos 37, 38, 39, 42 y 43 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Zacatecas, deberá iniciar el procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias por la cantidad de 3.276.451 pesos con 59 centavos, derivado de la no solventación del pliego de observaciones número AC-PO-53-2012-52, a integrantes de la Administración Municipal por el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre del 2012 de las siguientes acciones y presuntos responsables: de la no solventación del pliego de observaciones AF-12-53-012 por el orden de 225.552 pesos con 86 centavos, relativo a sueldos y percepciones pagadas de más, según lo señala el decreto 75, referente a las reformas y ediciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. AF-12-53-015 por el orden de 429.875 pesos con 67 centavos, relativa a erogación con cargo al presupuesto de egresos de personas incluidas en la nómina que no presentan un servicio personal subordinado al municipio. El AF-12-53-018 por el orden de 81.905 pesos por préstamo otorgado por la administración municipal que no cuenta con pagaré o documento mercantil alguno que le permita efectuar su recuperación legal. La PF-12-53-015 por el orden de 117,000 pesos relativo a la erogación realizada de la cuenta bancaria número 672-34-8608 de la institución financiera Banco Mercantil del Norte, mediante la expedición del cheque número 155 de fecha 16 de febrero de 2012 para la adquisición del vehículo marca Ford modelo 2005 con número de serie IFSS 31LO5HA75386 color blanco, matrícula 007133, del cual no se presentó los documentos necesarios para acreditar la propiedad a favor del municipio. La OP-12-53-001 por el orden de 158.288 pesos por conceptos pagados no ejecutados en la obra suministro e instalación de planta purificadora de agua semiportátil tipo vending, comunidad Chaparrosa. La OP-12-53-002 por el orden de 276.683 pesos con 79 centavos por conceptos pagados no ejecutados de la obra atípicos de la obra construcción de iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, cabecera municipal. La OP-12-53-005 por el orden de 51.852 pesos por concepto pagado no ejecutado de la obra construcción de cancha de fútbol rápido en la unidad deportiva Chaparrosa, comunidad Chaparrosa. La OP-12-53-009 por el orden de 349.437 pesos 16 centavos
por conceptos pagados no ejecutados en la obra Suministro y colocación de pasto sintético en campo de fútbol soccer de la Unidad Deportiva La Mezquitera, cabecera municipal. La OP-12, diagonal 53-014, por el orden de 1.585.857 pesos 11 centavos, por no presentar documento que acredite la propiedad de los bienes inmuebles donde se edificaron las siguientes obras: construcción de plaza pública La Primavera, Comunidad González Ortega; construcción de parque recreativo, Comunidad González Ortega; construcción de biblioteca pública, Comunidad Pozo Hondo; construcción de casa de salud, Comunidad Pozo Hondo; construcción de plaza rústica atrás de la iglesia Cristo Rey, Comunidad Chaparrosa; construcción de plaza monumento, Comunidad Chaparrosa, con recurso del Programa Municipal de Obras y Suministro, instalación de planta purificadora de agua semiportátil tipo vending con recursos del Fondo 4. Es cuanto, diputada y presidenta. Muchas gracias, diputado. Siguiendo con el orden del día y conforme a lo establecido por los artículos 59 de nuestra Ley Orgánica y 120 de nuestro Reglamento General, pasamos ahora a la discusión y reglamento en su caso del dictamen respecto de la iniciativa de decreto de reforma y reformas y adiciones a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas. Se somete a discusión en lo general el dictamen referido. Los oradores que quieran intervenir, favor de inscribirse ante esta presidencia. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo general, se pasa a votación nominal, iniciando por mi derecha, y pido al segundo secretario tomar nota e informe del resultado. Acosta Jaime Luis, a favor. Gutiérrez Martínez Rafael, a favor. Claudia Anaya, a favor. Del Real Hernández Cliserio, a favor. Medina Padilla María Guadalupe, a favor. Cervantes González Mario, a favor. Solís Mares Ismael, a favor. Hilda Ramón Martínez, a favor. Zamora Salas Gilberto, a favor. Luano Cantú Soledad, a favor. Hernández Ríos José Guadalupe, a favor. Flores Hernández Eugenia, a favor. Hurtado Bueno Rafael, a favor. Velázquez Vacio Erika del Carmen, a favor. Torre Rodríguez Javier, a favor. Rodríguez Márquez Susana, a favor. Pastor Alvarado Héctor Sirabuena, a favor. Aro de la Torre José, a favor. Chávez García Luz Margarita, a favor. Buendía Valderas Irene, a favor. Regis Adame Juan Carlos, a favor. Nava Martínez María Elena, a favor. Guerrero Esquivel Araceli, a favor. Femat Bañuelos Alfredo, a favor. Flores Mendoza Rafael, a favor. Figueroa Rangel José Luis, a favor. Le informo, diputada presidenta, que tenemos 26 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Gracias, diputada secretaria. De acuerdo con el resultado de la votación y con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro reglamento, se declara aprobado el dictamen en lo general. Esta presidencia, con fundamento en los artículos 62 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 124 de nuestro Reglamento General, pregunta a la Asamblea si algún diputado desea reservar artículo o parte del dictamen. No habiendo oradores inscritos para intervenir en lo particular y estando aprobado en lo general, con fundamento en lo ordenado por los artículos 64 de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo y 122, fracción décima de nuestro Reglamento General, se tiene por aprobado en lo particular y se le dará el trámite correspondiente. Continuando con el orden del día, pasamos ahora a el punto de asuntos generales. Tiene la palabra la Asamblea. Les quiero comentar que con anterioridad se inscribieron la diputada María Guadalupe Medina hasta por 10 minutos con el tema reforma electoral, el diputado José Luis Figueroa con el tema análisis, el diputado Iván de Santiago con el tema análisis hasta por 10 minutos. El diputado Cliserio del Real hasta por 10 minutos con el tema análisis centenario. ¿A alguien más desea hacer uso de la palabra? Ríos José Guadalupe.
El Eugenia tema, Flores. su tema. Migración. Migración. La diputada Eugenia. Su tema, diputada. No somos dioses, no somos criminales, somos médicos. Hasta por 5 minutos. ¿Alguien más? Se cierra el registro para asuntos generales y hace uso de la tribuna la diputada María Guadalupe Medina Padilla con el tema reforma electoral hasta por 10 minutos. Con su permiso, diputada presidenta, primeramente solicitarle, diputada, de manera respetuosa, que me haga favor de ampliar el turno de mi iniciativa presentada en la sesión anterior, referente al Código Penal, para que sea también turnada a la Comisión de Salud. En base a la solicitud formulada por la ciudadana diputada María Guadalupe Padilla, se amplía el turno de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Zacatecas, presentada por la diputada María Guadalupe Medina el día 19 de junio del presente año a la Comisión de Salud. Gracias, diputada presidenta. Con su permiso, el tema del día de hoy más bien es un llamado a la reflexión. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros y compañeras diputadas, el jueves pasado, conforme a la citatoria del presidente de la Comisión de Vigilancia para la reunión de Comisiones Unidas de esta y la de Presupuesto y Cuenta Pública, nos reuniríamos los integrantes de dichas comisiones para analizar, discutir y en su caso aprobar las cuentas públicas enlistadas en el anexo al orden del día. Cabe mencionar que dicha reunión de Comisiones Unidas fue presidida por el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia. Una vez leído el orden del día y antes de su aprobación, los diputados Alfredo Femat Bañuelos, Eugenia Flores Hernández y su servidora Guadalupe Medina tuvimos la osadía, porque así lo interpretaron los demás compañeros de la comisión, de solicitar una copia, conforme a la ley y a nuestro reglamento, copia solicitada de los dictámenes a discutir, los cuales se nos negaron ya que por costumbre, por mal aviso, por negligencia, pero sobre todo por, según los presidentes de ambas comisiones, los tiempos ya eran fatales para su aprobación. Según ellos y los demás integrantes del grupo en el poder, se tiene o se tenía que aprobar las cuentas públicas del 2012 de 12 municipios en lista y la propia del gobierno del estado. Después del debate antes mencionado, los diputados del bloque mayoritario, una compañera del Verde y uno de Nueva Alianza, lograron aprobar el orden del día con 5 votos a favor y 3 en contra. Pasado esto, y conforme a la propia Ley Orgánica del Poder Legislativo, reglamento del mismo y la propia Constitución Política del Estado, nos retiramos de la sesión, ya que consideramos que no existían condiciones para sesionar, solicitando se reagendara la reunión y tener elementos para discusión y análisis, ya que no se nos entregó en tiempo y forma los documentos en comento. Además, porque también consideramos que dichas cuentas públicas, conforme a la relatoría que haré más adelante de dichos ordenamientos legales, tiene una fecha fatal para el último día del mes de agosto. Cabe señalar que la cuenta pública del Gobierno del Estado se me entregó hace apenas unas horas, exactamente a las 9:56 de la mañana del día de hoy, los cuales igual pueden verlos en mi curul. Dicha sesión es inválida por haber sesionado fuera de la legalidad y para tal efecto me permito dar lectura al artículo 61 dentro de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su reglamento, el cual dice: Artículo 61. Las Comisiones Unidas se conformarán con la suma de los integrantes de las diversas comisiones. Integrarán quórum con la presencia de la mayoría de sus miembros, los cuales contarán con un voto cada uno, aun cuando pertenezcan a 2 o más comisiones. Artículo 107. Además de los requisitos señalados en el artículo 53 de la ley, los dictámenes deberán contener los siguientes apartados. Fracción quinta, las firmas de los diputados de la comisión. Cuando sea dictaminada por 2 o más comisiones, el dictamen será firmado primeramente por los diputados de la comisión que coordinó los trabajos legislativos. Y me permito leerles algunos artículos más. De la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas,
En su artículo 20 nos dice, las atribuciones de la legislatura con relación a los asuntos internos son, en su fracción quinta dice, expedir la ley que organiza las funciones de la Auditoría Superior del Estado, la cual determinará su estructura y funciones que le competen como órgano superior de fiscalización y control, auxiliar de la legislatura para el examen de las cuentas públicas, así como nombrar y remover a su titular y a los demás miembros del personal directivo. Artículo 24. Los diputados tienen las siguientes obligaciones. Segundo, cumplir las comisiones y encomiendas para las que sean designados en los diferentes órganos de la legislatura, ya sea por el Pleno, la Comisión Permanente o el presidente de la mesa directiva. Fracción tercera. Formar parte activa de las comisiones, asistir con puntualidad, integrar los expedientes y elaborar los dictámenes correspondientes. Artículo 25. Los diputados gozarán de las facultades que les otorga la Constitución Política del Estado de Zacatecas, además de las siguientes. Fracción quinta. Participar en las discusiones y votaciones de los dictámenes y acuerdos presentados. Fracción sexta. Intervenir en los trabajos, deliberaciones, debates y comparecencias, tanto de la Asamblea como de las comisiones, de conformidad con los procedimientos que se establezcan. Fracción octava. Recibir con antelación las copias de los dictámenes de ley o decreto, así como de los acuerdos que vayan a ser objeto de discusión o debate. Fracción novena. Emitir su voto en el sentido que crean conveniente, tanto en las resoluciones de la Asamblea como en las comisiones y demás órganos que establece esta ley y su reglamento general. Respecto a la Comisión de Vigilancia, en su artículo 130, la fracción séptima dice, en forma conjunta con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el examen y aprobación en su caso de las cuentas públicas del Estado y municipios. De la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en su artículo 132 bis, nos dice, corresponde a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública el conocimiento y dictamen de los asuntos siguientes. Fracción séptima. Del examen y aprobación en su caso de las cuentas públicas del Estado y municipios y, como lo escuchamos compañeros, todos conforme a las propias leyes internas que el jueves pasado se violentaron por parte de los presidentes de ambas comisiones, se desprende que, número 1, no se tenía quórum para sesionar en dicha reunión de Comisiones Unidas, ya que de 10 integrantes solo se tenía la presencia de 5 diputados, Carlos Pedrosa, Araceli Guerrero, Rafael Gutiérrez, Luis Acosta y Susana Rodríguez. Para seguir sesionando se requería de 6 diputados y es evidente que no había mayoría. Número 2. Conforme a lo anterior, todo lo votado y supuestamente aprobado no tiene validez, a pesar de que los diputados antes mencionados argumentan que tenían quórum con 5 diputados de 10, o sea, solo el 50% más 1, serían 6 diputados en todo caso. Y las matemáticas pues no fallan, compañeros. Número 3. Compañeros diputados, su servidora con oficio número 190/14/CS solicitó los anexos. Se me entregaron el día de hoy a las 9 de la mañana con 56 minutos. Número 4. La cronología de los tiempos serán de acuerdo a nuestra normatividad y se las menciono enseguida. En el título segundo sobre la Ley de Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas, su revisión y fiscalización, en el capítulo primero de las cuentas públicas y en su artículo 8 nos dice, el Ejecutivo del Estado presentará a la legislatura y en sus recesos a la Comisión Permanente a más tardar el día 15 de febrero la cuenta pública estatal correspondiente al año anterior. Solo se podrá ampliar el plazo de presentación de la cuenta pública cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la legislatura o de la Comisión Permanente, presentada por lo menos con 15 días de anticipación a la conclusión del plazo, debiendo comparecer, en todo caso, el secretario de despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven. En el capítulo tercero del informe de resultados de la revisión y fiscalización superior de las cuentas públicas, en su artículo 31 dice, la Auditoría Superior del Estado, dentro de los 5 meses posteriores a la presentación de la cuenta pública, deberá realizar su examen y rendir a la legislatura, por conducto de la comisión, el informe del resultado de que se trate, mismo que tendrá carácter público hasta que sea leído como dictamen en el Pleno de la legislatura. Mientras ello no suceda, la Auditoría Superior del Estado deberá guardar estricta reserva de sus actuaciones e informaciones. Artículo 33. Presentado el informe de resultados,
La Auditoría Superior del Estado contará con un plazo de 10 días hábiles, sin contar el día de la presentación, para notificar a las entidades fiscalizadas el informe de resultados y las acciones que de él se deriven, para que dentro del término improrrogable de 20 días hábiles contados a partir del día en que surta efectos la notificación respectiva, presenten la información y documentación que consideren pertinente para solventar las acciones promovidas. Concluido dicho término para la solventación, la Auditoría Superior del Estado contará con un plazo de 120 días hábiles para pronunciarse sobre las respuestas emitidas por los entes fiscalizados y presentar el informe complementario respectivo. En caso de no hacerlo, se tendrán por atendidas las observaciones y aclaraciones promovidas. Lo anterior no aplicará a las denuncias de hechos y a las promociones de responsabilidades administrativas, las cuales se sujetarán a los procedimientos y términos que establezca la ley. La legislatura, dentro de los 7 meses siguientes a la presentación de los informes complementarios, deberá resolver lo concerniente en cada una de las cuentas públicas, sin perjuicio de que en los informes que rinda, la Auditoría Superior del Estado dé cuenta a los pliegos de observaciones que se hubieran fincado, de los procedimientos iniciados para el fincamiento de responsabilidades administrativas, de la imposición… Concluya, por favor, diputada. Diputada, son 10 minutos. De la Ya se los pasó. imposición de las sanciones respectivas, así como de la promoción de otro tipo de responsabilidades y denuncias de hechos presuntamente ilícitos que pretenda realizar o haya interpuesto de conformidad a lo siguiente. Y ya concluyo, nada más para darles lectura a un cuadro de análisis que dice en el artículo 8, que se presenta la cuenta pública el 15 de febrero del 2013, en el caso de que la cuenta del 2012 del Gobierno del Estado se debió entregar el 15 de febrero del 2013. En el artículo 31, la Auditoría Superior del Estado tiene 5 meses para revisar, es decir, el 15 de julio del 2013, en el supuesto de que se haya entregado en tiempo, y en el artículo 33, la auditoría tiene 10 días hábiles para notificar al ente. El 30 de julio del 2013, estimando que agotó el plazo máximo, y el artículo 33 dice que de la cuenta del Gobierno del Estado tiene Concluya, 20 días por favor, hábiles diputada. para solventar. Concluyo, diputada. Del 30 de agosto estimado del 2013, el artículo 33, la auditoría tiene 120 días hábiles para presentar el informe complementario, y el 30 de enero del 2014 la legislatura tiene 7 meses para dictaminar. El 30 de agosto del 2014, Concluya, en por todo favor, caso, diputada. sería el resultado de las estimaciones anteriores. Concluyo. Según los plazos que marca la ley de fiscalización, el 30 de agosto es el plazo para dictaminar las cuentas que hayan cumplido con precisión. Hay que considerar que normalmente estos plazos se van alargando, ya que no se entrega la cuenta con puntualidad el 15 de febrero y así los plazos se recorren. Para establecer la fecha límite para dictaminar es de 7 meses posteriores a que la legislatura recibe el informe complementario. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Para hechos, diputada. ¿Alguien más? Se cierra el registro y tiene la palabra la diputada Eugenia Flores para hechos hasta por 3 minutos. Bueno, habló 2 puntos la diputada Guadalupe Medina. Voy a referirme al que el primero lo habló muy brevemente, es solicitar al jurídico que asesore bien a quien esté en la presidencia de la mesa, porque en la pasada sesión, cuando la diputada Guadalupe Medina presentó una propuesta de violencia obstétrica, yo desde aquí solicité fuera ampliado el turno también a la Comisión de Salud, y porque usted recibe asesoría del jurídico que es un poco ríspido y más contra algunos de nosotros legisladores, usted radicalmente dijo usted no tiene derecho para solicitar el turno, y eso no dice nada en el reglamento respecto a que ningún diputado podemos solicitar turnos. Y entonces fue, como usted no tiene derecho, no se va a ampliar el turno. Qué bueno que ya se amplía el turno, me parece correcto que se haya ampliado, desafortunadamente que haya sido con ese antecedente en que usted, presidenta, con la asesoría del jurídico, me respondió así. Espero que de aquí en adelante cualquiera de los 30 diputados podamos solicitar el turno y nos puedan decir que en base a nuestro derecho lo van a analizar y en dado caso nos dirán. Qué bueno que esa ley esté en ambas comisiones, salud y seguridad, y no nada más seguridad. Y sobre el segundo tema, es otro también, las formas
Las formas están muy dañadas en este Congreso y estamos solicitando que se modifiquen. Nosotros como grupo parlamentario queremos hacer un análisis minucioso de las cuentas de los 58 municipios, de las cuentas del gobierno del Estado. Sabemos que está haciendo muy buen trabajo la auditoría, pero también sí le queremos decir a los diputados que se quedaron ese día en la reunión, en especial al presidente Luis Acosta, que no fue adecuado, 1, la velocidad, 2, que a la solicitud de que nos reuniéramos un poco más tarde o al día siguiente, ya después de que hubiéramos leído las cuentas públicas, nos negara ese derecho a los integrantes. Yo quiero hacer un llamado a toda la legislatura, pero en especial al presidente de la Comisión de Vigilancia, que por favor, todavía vi al diputado Rafael Gutiérrez, yo dije, necesito conocer los dictámenes para saber en cómo va a ser el voto y bueno, por ahora. Entonces, es cuanto, yo creo que es un llamado más. Seguiremos haciendo el llamado, vigilemos las formas, porque las formas luego son fondo. Gracias. Gracias, diputada. Le recuerdo que usted tiene un representante en la CRIP para que esté más en contacto con él, porque ahí se solucionan los turnos. Siguiendo con asuntos generales, tiene el uso de la palabra ahora el diputado. Diputada presidenta, mi réplica. Perdón, por favor. Adelante, diputada. Gracias, con su permiso. Bueno, agradecerle a la diputada sus comentarios y bueno, nada más comentarles, compañeras y compañeros, que este llamado que yo hago el día de hoy, pues sin duda alguna es el apego irrestricto a la ley, a sus reglamentos, a la ley orgánica de esta legislatura también. Es el llamado pues al diálogo, a la concordia y no a la imposición. Creo yo que debemos dar cuenta hacia la sociedad y no únicamente pues a quien en un momento dado nos pide tal vez algún favor, ¿no? Es un llamado a la reflexión sobre nuestra responsabilidad como legisladores, es una responsabilidad mayúscula. Nosotros decidimos estar aquí, los electores decidieron que ocupáramos una curul y me parece que tenemos que ser responsables en la rendición de cuentas. Y el llamado también es a que nosotros mismos no torzamos la ley, compañeros, porque lo que sucedió el jueves pasado, sin duda alguna, es el torcer la ley desde el Poder Legislativo. Me parecería lamentable que el día que se estén aprobando este tipo de cuentas, pues salgamos en los medios de comunicación a 8 columnas donde diga diputados tuercen la ley, cuando nos ha dolido supuestamente lo que se hizo en la legislatura pasada. Pues nosotros debemos de dar muestra de que queremos ser una legislatura diferente, que queremos ser una legislatura responsable y que somos los primeros que no debemos de dar incumplimiento a las leyes para las cuales tenemos que estar nosotros apegados. Sería mi comentario, diputada, y pues nuevamente el llamado a todas y a todos ustedes para que nos apeguemos a derecho y que pues identifiquemos los procesos legislativos, que hagamos un trabajo responsable, compañeras y compañeros diputados. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene uso de la palabra ahora el diputado José Luis Figueroa, hasta por 10 minutos con el tema análisis. Buenas tardes, diputados y diputadas. Con su permiso. Adelante, diputada. Diputada presidenta. Son dos temas. Uno tiene que ver con la insistencia de las peticiones que hemos hecho al respecto en esta tribuna de la comparecencia de dos personas, dos funcionarios públicos. En una nota periodística cuyo titular dice: muestran Sama y Chiapas que sí funciona la planta Osiris, de la página web del diario Express Zacatecas, cuya autora es Teresa Morales Duque, publicada el pasado 18 de junio, entre otras cosas dice: inversión de 260 millones de pesos, es un elefante blanco, recibe casi toda la descarga de aguas negras de Zacatecas, zona conurbada y Guadalupe. Cuesta su operación 1.200.000 pesos al mes y sanea 200 litros por segundo para tierras agrícolas y uso industrial. Y más adelante agrega: sostuvieron en vivo que está en operación y no es un elefante blanco como se ha cuestionado, ni contamina las tierras agrícolas aledañas, sino procesa 80% de las descargas residuales de la ciudad de Zacatecas y 100% de Guadalupe, demarcación en la que está asentada en una superficie de 23 hectáreas.
Dicen estos funcionarios de la SAMA y de GEPAS que la inversión fue de 260 millones de pesos. Esto es algo que merece no solo explicación, sino una justificación inmediata y puntual de las autoridades que intervinieron en este proyecto. Porque de acuerdo al documento oficial denominado Manifiesto de Impacto Ambiental, modalidad particular de la planta de tratamiento de aguas residuales Osiris, presentado en el mes de febrero de 2012 por la GEPAS, a la entonces CEAPA y la CONAGUA, cuyo responsable del proyecto técnico fue el ingeniero Carlos Ornelas Orozco, nos da a conocer lo siguiente. En la página 14 dice que la inversión requerida, es decir, el importe total requerido para el proyecto se estima en 156.04 millones de pesos en una sola fase de construcción cuyos conceptos se desglosan así. Obra civil 43 millones, electromecánica 113 millones, en total 156 millones. Señores y señores diputados, pero en la nota periodística que estoy mencionando resulta que de acuerdo a los funcionarios de la SAMA y de la GEPAS fue de 260 millones de pesos, es decir, costó 104 millones de pesos más. Pero eso no es todo. De acuerdo con la página oficial del gobierno del estado denominado Zacatecas Transparente, resulta que nos dice que la aportación federal fue de 196.6 millones de pesos y la estatal fue de 84.2 millones de pesos, es decir, en total fue de más de 280 millones de pesos, o sea, 20 millones de pesos más de lo que declaró en la nota periodística el titular de la SAMA. En suma, no hay precisión ni claridad. Primero, eran más de 100 millones de pesos de diferencia y resulta que ahora hay que aumentar a eso más de 100 millones, otros 20 millones de pesos más. Pero además, afirman que la planta Osiris recibe casi toda la descarga de aguas negras de Zacatecas, zona conurbada y Guadalupe. Esto es totalmente falso, ya que la principal descarga de aguas residuales de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe está ubicada a 12 kilómetros de la planta Osiris. No quiero opinar más por ahora, lo que exijo es que la titular de SAMA y de GEPAS comparezcan de inmediato, porque lo que está detrás de todo esto es el daño que están causando al medio ambiente y no solo con la planta Osiris, sino con casi todas las plantas de tratamiento que existen en nuestro estado. Diputados y diputadas, si nosotros no intervenimos de inmediato, estamos siendo cómplices de la situación que es grave, del crimen más horrendo que se puede cometer contra la naturaleza, contra el medio ambiente, que es la contaminación del agua de los ríos y la tierra en nuestro estado. Exijo, como ya lo solicité, de acuerdo al reglamento, la presencia de los titulares de la SAMA y la GEPAS ante la legislatura, porque además no es solo una falta de respeto a este poder legislativo el que los titulares de estas dependencias prefieran entregar cuentas a los directivos de los medios de comunicación antes que a esta soberanía. Esto que hicieron es una majadería, no contra la 61ª legislatura, sino contra el pueblo de Zacatecas. El segundo tema es una insistencia para la llegada del equipo de fútbol Mineros de Zacatecas. Como es de su conocimiento, a esta soberanía se han presentado dos iniciativas de punto de acuerdo respecto de la decisión de apoyar económicamente al Grupo Pachuca, del cual su principal accionista es Carlos Slim, para que uno de sus equipos de fútbol profesional, que se denominan Mineros de Zacatecas, se instale en nuestro estado. La primera iniciativa la presentó su servidor porque argumentó que suena aventurado, si no es que hasta irresponsable, que el gobernador del estado haya comprometido recursos públicos sin conocer el monto exacto. Pero también hay que señalar que la Ley del Fomento para el Desarrollo Económico del estado de Zacatecas establece claramente qué tipo de incentivos se puede otorgar y qué en rubros de la actividad económica. Por esto llamo a que esta 61ª legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas solicitara la presencia del titular de la Secretaría de Economía para que nos dé a conocer el documento donde se aprueba la solicitud de inversión del equipo de fútbol profesional Mineros de Zacatecas, en el que se indican los incentivos y montos de recursos económicos que se conceden, así como los compromisos que deberá cumplir el inversionista. También para que nos dé a conocer la notificación de lo conducente a las autoridades administrativas involucradas en el otorgamiento de los incentivos establecidos en dicha resolución, y también los convenios correspondientes que se pactarán con la previa autorización de esta legislatura,
Todo esto en base a lo que establece la Ley del Fomento para el Desarrollo Económico del Estado de Zacatecas. La segunda iniciativa en punto de acuerdo sobre el mismo tema la presentó la diputada María Guadalupe Medina Padilla, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. En esta, el punto de acuerdo que proponía era el siguiente: único, debido a que una parte de los recursos saldrán del erario público, solicitamos que esta soberanía cite a los secretarios de Desarrollo Económico y Finanzas, así como el titular del Instituto de Cultura Física y Deporte, para que comparezcan y nos expliquen el monto de recursos públicos que se destinarán para la contratación de este equipo. Asimismo, para que la Secretaría de Desarrollo Económico nos aclare de dónde saldrán estos recursos y el director del Instituto de Cultura Física y Deporte nos explique cuántos zacatecanos estarán integrados en el equipo y los beneficios para el deporte del Estado. Si ustedes leen las dos iniciativas de punto de acuerdo, en ninguno de ellas se plantea oposición para que en nuestro Estado exista un equipo de fútbol profesional, y al menos por mi parte quiero dejar bien claro que ese no es el problema. Ojalá hubiera no solo uno, sino varios de estos equipos, como sucede en otras entidades. El problema, más bien, la preocupación manifiesta en ambas iniciativas es por qué se están destinando recursos públicos, y esta preocupación aumenta cuando a través de los medios de comunicación nos enteramos que se destinarán 300 millones de pesos del presupuesto estatal, y eso lo tomamos como cierto porque hasta ahora ni el gobernador del estado ni otro funcionario lo ha desmentido. Por todo lo anterior es necesario y además urgente solicitar la comparecencia de la titular de la Secretaría de Economía ante esta legislatura, porque de acuerdo con la Ley del Fomento para el Desarrollo Económico del Estado de Zacatecas es la responsable directa de estas decisiones. Por todo lo anterior, hago un nuevo llamado a esta 61ª legislatura para que a la brevedad se aprueben las iniciativas mencionadas o cualquiera de los dos, con el fin de que comparezcan de inmediato la titular de la Secretaría de Economía y conozcamos los convenios establecidos entre el gobierno del Estado y entre el grupo empresarial para revisar si esto se encuentra apegado a la legalidad o cuál es el miedo. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. Para hechos, diputada presidenta Medina Padilla. ¿Alguien más? Para hechos, diputada. Se cierra el registro y tiene el uso de la palabra la diputada Guadalupe Medina para hechos, hasta por 3 minutos. Gracias, diputada presidenta. Bueno, pues considero sumamente importante el llamado que hace nuevamente aquí mi compañero el diputado José Luis Figueroa, en el sentido de la voluntad que se debe tener al interior del gobierno del Estado para venir a comparecer, para que los funcionarios pues vengan y nos den pues algunas explicaciones que como legisladores tenemos derecho a hacer, algunos cuestionamientos, y que vuelvo a decir, y lo hemos repetido ya en algunas ocasiones, no es sentar a los funcionarios en el banquillo de los acusados. Creo yo que lo que queremos es construir, creo que lo único que queremos es cuentas claras para los zacatecanos, y me parece que en el tema del cual, como bien mencionaba el diputado José Luis Figueroa, que yo solicité la comparecencia de 3 funcionarios, creo yo que pues ya nos hemos tardado demasiado, ¿no? Si es un tema, me parece que también es un poquito largo o lento el proceso que se tiene que seguir al interior de la legislatura, que se tiene que hacer la petición, luego se va a comisiones, luego se dictamina, luego se vota. Entonces yo no sé de qué manera, diputada presidenta, pues pudiéramos encontrar otro canal para hacer comparecer a estos funcionarios de manera urgente, porque me parece que el tiempo avanza y los ciudadanos zacatecanos y este poder legislativo merece y necesita una explicación del uso de los recursos públicos. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra ahora hasta por 3 minutos para hechos del diputado Glicerio del Real. Muchas gracias. Nada más para hacer algunas observaciones. En primer lugar, comentar que incluso la semana pasada recibimos una llamada de Pati Salinas visualizando que la aguantáramos en estos días porque estaban en el proceso de la terminación de lo del gasoducto, que bueno, afortunadamente ya se hizo la inauguración, para venir precisamente a platicar sobre ese tema. Yo creo que nosotros hemos estado platicando constantemente con ellos, ya hay toda la disposición, ya estuvo aquí con nosotros y está a la disposición de fijar una fecha con ella para que pueda comparecer y darnos las explicaciones y dudas que tenga cada uno de ustedes. Y por otro lado, también comentar que con el tema del centenario, también el viernes 27 a las 10 de la mañana vendría
el licenciado Leroy Barragán, ya está convocado para que también nos diga todas las dudas que pudieran surgir al respecto. Yo creo que a disposición por parte del Ejecutivo existe, nada más es cuestión de coordinar los esfuerzos, y yo creo que no hay ningún problema para que vengan y comparezcan cuantas veces sea necesario. Y por otro lado, en el tema de la planta de tratamiento de Osiris, nosotros tuvimos por allá, precisamente a raíz de los comentarios que han estado haciendo aquí, fuimos a visitar la planta, y la verdad que yo he visto otras plantas en el país y fuera del país, y está funcionando perfectamente. No hay olores, ahorita ya está prácticamente, empezó en una forma paulatina, porque no podía llegar los 450 litros por segundo de inmediato, porque técnicamente no era posible. Tienen un costo aproximado de 500,000 pesos en gasto de luz. La verdad que sale el agua muy bien, ya se tienen contratos incluso para 1,200 hectáreas de empezar a regar, y hay agricultores que están aprovechándola. Esa planta tiene capacidad hasta para 600 litros por segundo. Ahorita ya está funcionando los 450 litros por segundo. Sí existe olor en los depósitos de llegada de las aguas negras, pero posteriormente la verdad que en muy buenas condiciones. Yo creo que es una obra magnífica que vale la pena, quizá, diputados, que pudiéramos hacer una visita, los que tengan dudas y que no han podido verla. La verdad que es para sentirnos orgullosos. Con esto nos aumenta muchísimo la cantidad de aguas negras en el estado, que era un problema muy fuerte, y con esto casi andamos ya llevando arriba del 67% de aguas tratadas en muy buen estado. Entonces yo creo que sí vale la pena pues checar esos detalles y que puedan tener las aclaraciones pertinentes. Yo no lo veo en ningún momento como un tipo de decir por qué. Yo creo que las dudas se tienen que estar aclarando, y la verdad que agua de muy buena calidad, eso lo constatamos nosotros perfectamente. ¿Sería cuánto, diputada presidenta? Gracias. Gracias, diputado. Continuando con el orden, tenemos ahora, perdón, diputado, no quiero darle la palabra el día de hoy. Adelante, Gracias, diputado, diputada. tiene el uso de la palabra el diputado en tribuna, si así lo desea. Sí, claro que sí. A mí se me comentó que solamente había la petición de esperar una semana para que la titular de la SAMA y de la GEAPAS pudieran estar compareciendo. Ya pasaron 15 días. El motivo era que porque se estaba esperando hacer una inversión estratégica precisamente en un colector para las aguas del Arroyo de la Plata. Y entonces, si ustedes se fijan, yo aquí presento una serie de inconsistencias que están en lo público, informándose, y que entonces no coinciden matemáticamente los números. ¿Quién mejor entonces que los titulares para que nos vengan a precisar por qué están saliendo esas informaciones en lo público, en las propias páginas de transparencia, en los expedientes que contrastan y que no dan claridad y generan muchas dudas? Y me parece que el que hubiera llevado a los directores de los medios de comunicación a hacer una visita y no haber venido a hacer la comparecencia es algo incorrecto, porque yo que sepa, en lo público no había medios de comunicación solicitándole una comparecencia o un recorrido a la planta. Y también el tema no empieza y termina con la planta Osiris. El tema es en lo general el fracaso en materia de planeación, en materia de funcionamiento y inversión de las plantas de tratamiento que hay en todo el estado y que están contaminando nuestras aguas, los ríos, los arroyos, y que están haciendo un grave daño, pero sobre todo exhibe el fracaso no de esta administración, de otras administraciones que iniciaron con estos proyectos de plan de tratamiento y que han fracasado, y que entonces en materia de planeación sí tenemos que revisar qué está pasando y que no podemos seguir invirtiendo más recursos que son además muy costosos sin garantizar que sean los mejores y que además tengan recursos suficientes para los gastos de operación, y que los organismos operadores que recaen en los municipios prácticamente que no tienen la condición de enfrentar el reto sean los que generen el fracaso en la operación. Entonces el tema es más global, y por eso me parece que no se resuelve con esa visita a Osiris ni con lo mediático, se resuelve con la comparecencia para aclarar
las cosas, y como lo decía el diputado Rafael Gutiérrez en su momento, me parece que es una opinión muy correcta, que busquemos los recursos para hacer funcionar lo que tenemos y para corregir los errores que hay, y solamente con inversiones con la federación, con el estado y con los municipios, pero tenemos que diagnosticar correctamente en qué radica el fracaso y por qué se están contaminando las aguas de nuestros ríos, arroyos en el estado de Zacatecas. E insistimos con el tema de la comparecencia de Patti Salinas. A mí me llamó la atención que ella, cuando le tratamos de socializar un poquito el tema, la diputada María Guadalupe y un servidor, ignoraba el procedimiento, ignoraba inclusive la ley del fomento para el desarrollo de Zacatecas, que es el regulador para la llegada de estas inversiones, de estas empresas. Y entonces sí nos llama la atención de que entonces no fue tomada en cuenta y que hay atribuciones que está tomándose otro tipo de personas y no hay un procedimiento adecuado en el seguimiento. Yo felicito la llegada del equipo. Eso no es el problema es que están comprometiéndose recursos públicos de manera inadecuada. Diputado, es cuanto, muchas gracias. Gracias, diputado. Ha quedado debidamente registrada su participación y le daremos el seguimiento que corresponda. Tiene el uso de la palabra ahora hasta por 10 minutos el diputado Cliserio del Real con el tema análisis centenario. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. Diputados y diputadas. El pasado 19 de septiembre del 2013, la honorable 61ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas creó la Comisión Legislativa Especial para conmemorar el centenario de la toma de Zacatecas. En coordinación con los poderes ejecutivo y judicial de los ayuntamientos, dependencias y organismos, la Comisión Especial participa de manera activa en la organización, desarrollo y evaluación de las actividades, eventos y celebraciones consideradas en el programa de actividades, las que podrán ser compartidas y fueron compartidas y organizadas y ejecutadas de forma coordinada a fin de garantizar que en esta conmemoración los zacatecanos conozcan, valoren y difundan la importancia histórica de la batalla de Zacatecas. La conmemoración ha sido la oportunidad para tomar conciencia de nuestra riqueza cultural, de nuestro potencial intelectual e ideológico, ocasión para la convivencia, la convergencia en programas y acciones de gobierno de todas las fuerzas políticas del Estado en torno a un objetivo común, el fortalecimiento de las instituciones del Estado. La conmemoración nos ha permitido encontrarnos en el trabajo, superar lo que ideológicamente nos pueda separar y sumar coincidencias para librar juntos la batalla contra marginación y pobreza. La 61ª Legislatura del Estado participa en un compromiso de acción y de resultados. Revisamos las disposiciones constitucionales, legales o reglamentarias a fin de corresponder con visión de largo alcance la esencia de los principios de justicia social que orientaron la lucha de nuestros próceres. La toma de Zacatecas es una de las batallas más importantes de la Revolución Mexicana. En la escenificación de la batalla, en la que estuvo el presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por los tres poderes del Estado, los asistentes recordaron este episodio que definió el rumbo de la historia de México. Zacatecas era el último bastión del huertismo y su caída significaba el paso franco a la Ciudad de México. La División del Norte, Francisco Villa y Felipe Ángeles diseñaron la estrategia para darle el tiro de gracia al régimen del usurpador Victoriano Huerta. En la escenificación de la batalla del día de ayer, en el Parque Centenario, participaron 2.875 elementos de infantería, 100 a caballo, 250 artilleros y personal de apoyo, así como 100 mujeres militares que caracterizaron a las Adelitas, y vaya un reconocimiento especial, son señoras que trabajan dentro del gobierno del Estado y estuvieron en los ensayos que duraron 20 días, además de voluntarios civiles. Y también para hacer una invitación, que la próxima representación será el día de mañana a las 6 de la tarde y el jueves a la misma hora por la avenida Hidalgo, el desfile militar de despedida. En la narrativa explicaron Ángeles y su ejército llegó a Calera, a 25 kilómetros de Zacatecas, el 19 de junio de 1914 por la mañana, pero decidió no iniciar operaciones sobre Zacatecas hasta que Villa llegara para que como general en jefe de la División del Norte dirigiera personalmente este ataque. La División del Norte venía de triunfar en Torreón
con 23,000 efectivos, enfrentaba a 2 fortificaciones huertistas bien artilladas y con una guarnición de 12,000 hombres. El Centauro del Norte se presentó en las inmediaciones de Zacatecas la tarde del 22 de junio y determinó que la batalla comenzaría el día 23 de junio a las 10 de la mañana, al disparo de un cañón. Entran a la batalla las fuerzas del ejército del dictador Victoriano Huerta, comandadas por el general Luis Medina Barrón, y los revolucionarios encabezados por Francisco Villa, Felipe Ángeles y Pánfilo Natera. Y aquí quiero hacer una mención especial al general J. Félix Bañuelos, quien fue gobernador de Zacatecas en el 37 y gobernador en Quintana Roo el 30 y el 31, y otra mención especial también para el general Santos Bañuelos, quien participó desde Jerez. El 23 de junio de 1914, más de 22,000 hombres de la División del Norte avanzaron por los 4 puntos cardinales hacia las 5:40 de la tarde. El triunfo de los villistas estaba cerca. Las tropas tomaban posesión de la Bufa y el Grillo y avanzaban sobre la ciudad. Las calles de Zacatecas presenciaron una de las peores matanzas de la revolución. Los revolucionarios acabaron con todos los soldados federales que encontraron a su paso. En las primeras 3 horas los signos de la derrota federal fueron visibles y para las 5 de la tarde una Zacatecas semidestruida estaba en manos de los villistas. Fue el combate decisivo entre las fuerzas del viejo orden, el montado por la dictadura de Porfirio Díaz, y las que representó Francisco I. Madero, las de un México democrático y justo. La idea inicial del alto mando federal había sido desgastar a la División del Norte en asaltos imposibles a la Bufa y el Grillo, para luego perseguirla, diezmarla y posteriormente acabar con los otros cuerpos del Ejército Constitucionalista del Norte. El resultado fue exactamente lo opuesto, la hazaña de un ejército popular que en unas horas quebró el espinazo a un ejército profesional, base de una dictadura militar y de un régimen antidemocrático y oligárquico. Zacatecas fue la puerta de entrada a la Ciudad de México y el triunfo de la revolución, lo que ocurrió hace un siglo en Zacatecas, debe de recordarse como el triunfo de la Revolución Mexicana, como el gran paso para la transformación y desarrollo de México. Esa es la importancia de la batalla de Zacatecas. Esos fueron los propósitos de la revolución, que son inspiración y guía de los mexicanos. De esta decisiva batalla surge el ejército mexicano de origen popular y siempre fiel al espíritu patriótico, al servicio y una gran lealtad a México. Y desde aquí un reconocimiento al ejército mexicano, a la Fuerza Aérea y a la caballería que estuvieron participando en estos acontecimientos en estos días. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento y nuestro llamado a mantener siempre viva la gloria y la gloriosa batalla de Zacatecas. Una de las batallas más cruentas, difíciles, pero sin duda decisiva para el triunfo de la revolución. En esta conmemoración asumimos el compromiso para continuar por ese camino con paso firme hacia el desarrollo y progreso de Zacatecas y de nuestra nación. Es cuanto, diputada presidenta. Para hechos. Al diputado Reyes. ¿Y más? Se cierra para hechos y tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos el diputado Carlos Regis para hechos. Gracias, diputada presidenta. El día de ayer, como dice la canción, como lo tenían de acuerdo, muchas de las organizaciones sociales y campesinas, sindicales, estudiantiles, amas de casa, sectores populares, se dieron cita en la máquina 3030, precisamente para conmemorar los 100 años de la batalla de Zacatecas, coreando muchas de las consignas. Una de ellas decía: ay hermoso Zacatecas, con tus lucidos crestones, cómo te siguen robando esa bola de bribones. Y entre otras, pues reclamando respuesta a sus demandas sociales más sentidas. Tenemos un campo devastado, municipios en franca quiebra, no hay obra pública del Estado, fuentes de empleo escasas,
La válvula de escape que tenía Zacatecas era la migración y bueno, lamentablemente también allá entran en recesión económica y se complica su estancia de nuestros compañeros allá. Hacemos mención de esto porque es el reflejo real del México y del Zacatecas que vivimos. Hubo reclamos por la política neoliberal impulsada por el gobierno federal, con las reformas estructurales pues que están desmantelando nuevamente a este país y apropiándose de sus recursos naturales, quitándole derechos sociales a los ciudadanos. Y bueno, pues en contraste con la opulencia, el derroche que se vivió en otro evento con la presencia del presidente de la República, pues lamentablemente son las dos caras de este México y de nuestro estado que nos tocó vivir. Como decían algunos de los historiadores, resumían en uno de los eventos aquí en San Agustín, creo que estábamos mejor cuando estábamos peor. Y bueno, pues el llamado va a la reflexión para que enmienden su política pública, enmienden su quehacer gubernamental y dejen de ser rehenes de una clase económica pudiente en este país que nos ha llevado al traste, a empobrecer más del 60% de la población. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. Tiene el uso ahora de la palabra, si así lo desea, el diputado en tribuna. Sí, muchas gracias. Bueno, coincidir sin duda con muchas de las demandas de las organizaciones que ahí se manifestaron. Yo creo que hay mucho todavía por hacer, hay muchas de las necesidades que orillaron sin duda aquella batalla hace 100 años y que por ello también tenemos que hacer la parte que nos corresponda a nosotros. Pero también el día de ayer se inauguró el gasoducto, que era una obra primordial y que al igual que la batalla de hace 100 años va a marcar un Zacatecas antes y un Zacatecas después. Y precisamente allí es donde se buscan las alternativas y las opciones para tener mejores posibilidades de empleo, mejor pagados, todo este tipo de alternativas que solo así pueden venir las empresas a establecerse a Zacatecas. Es decir que estamos igual que antes, pues la verdad, yo creo que sería mucho remontarnos a 100 años. A lo mejor si lo hubiéramos vivido en aquellos tiempos y pudiéramos preguntarles a estas alturas, a lo mejor nos decíamos que somos generaciones mucho más afortunadas, sí con problemas, pero con otras condiciones sin duda. Y por otro lado, la participación del ejército, yo lo recalco muy especialmente, porque fue prácticamente la mayor parte, todo se hizo en el ejército y por eso está la convocatoria ahí para el viernes 27 y les hacemos la invitación, va a comparecer ante la comisión especial el licenciado Leroy Barragán para que nos haga las aclaraciones pertinentes, pero prácticamente todo lo que se hizo, lo hizo el ejército mexicano. Yo creo que desde aquí un reconocimiento adicional al general Cienfuegos, desde luego a nuestro general Antelmo aquí en la 11ª zona militar, pero sobre todo también a todos esos civiles voluntarios que participaron en esta significación y que sí nos hace transformarnos y trasladarnos a un hecho tan tremendo, a un hecho tan triste, tan lamentable, pero que ahí está en la historia y que nosotros no podemos ni decir a favor de perdedores o de ganadores. Siempre es un hecho histórico que es honrar ese acontecimiento. Y por eso también, sin duda, mucha gente el día de ayer no pudo ver el desfile y está ese desfile para el jueves a las 6 de la tarde del ejército que se despide de Zacatecas en esta parada que hizo aquí con este objetivo y también la escenificación una vez más el día de mañana a las 6 de la tarde en el mismo lugar para que la gente pueda asistir con una mayor libertad. Desde luego había ciertos filtros de seguridad por la presencia del presidente de la República, pero yo creo que mañana se puede disfrutar mucho mejor esta escenificación y que puede quedar como un antecedente también para que se pueda hacer atractivo como parte de la cultura y la historia de nuestros Zacatecas. Es cuanto, diputada, muchas gracias. Gracias, diputado. Ha quedado debidamente registrada su participación y le daremos el seguimiento que corresponde.
Tiene el uso de la palabra ahora el compañero diputado J. Guadalupe Hernández con el tema migración hasta por 5 minutos. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputado. El penoso fenómeno de la migración hoy se ha agudizado con un proceso de deportaciones que Estados Unidos está ejecutando a través del llamado programa Comunidades Seguras, perjudicando a miles de migrantes y a sus familias, actuando. Se calcula que han sido deportados 1.4 millones de mexicanos, de los cuales 140,000 son niños. Son inhumanas las condiciones con las que está siendo tratados cientos de miles de personas que lo único que han hecho es ir en busca de mejores oportunidades. Ambos países, tanto Estados Unidos como México, tienen una alta deuda con los migrantes, pues han contribuido decididamente con el desarrollo de la potencia mundial y a nosotros nos han quitado presiones que ellos como ciudadanos tienen el derecho de exigir a nuestros gobiernos. Por otro lado, la migración está a la era de la globalización, comunica a los países relativamente fácil, perdiendo sentido las fronteras. Según un fenómeno internacional sobre la migración 2010 de la ONU, se estima que en el mundo hay 214 millones de personas consideradas como migrantes internacionales, personas que viven en un país diferente a su país de nacimiento. Según Miguel Carbonell, el fenómeno migratorio merece legislarse internacionalmente, pues la práctica de migrar ha ganado ya un derecho y como tal la migración debe de ser respetada y regulada. Sin embargo, la realidad actual, por lo menos entre México y Estados Unidos, es muy distinta. Nuestros migrantes mexicanos se encuentran padeciendo de una feroz persecución y como si fuera delincuencia son arrebatados de sus familias cruelmente y expulsados sin ninguna consideración. Los cientos de familias migrantes regresan a México, pero lastimados sentimentalmente por los daños causados de ellos a sus familias y por otro lado lastimados económicamente porque se enfrentan a circunstancias verdaderamente serias, circunstancias por las que originalmente salieron de nuestro país. Particularmente Zacatecas conoce del duro fenómeno migratorio, pues cuenta con una historia, afluencia de zacatecanos en el extranjero, quienes han vivido todo tipo de experiencias, desde habitar lujosas residencias hasta pasar una noche en la banca de un parque y sin el cobijo de un techo, agua caliente para asearse y ni comida para mediante alimentarse. Por lo anterior, lo menos que nuestro gobierno estatal puede hacer es solidarizarse con los migrantes nacionales y extranjeros en que está siendo deportados y brindarles hospitalidad y cobijo temporal en su tránsito por nuestro estado. La edificación de una casa migrante o la utilización de uno de los edificios de la administración estatal que dejó en nuestro centro histórico puede servir para tal fin. Hoy, ante la inminente deportación de tantos migrantes de nuestro país, particularmente nuestro estado necesita atender la mano sin más argumentaciones por humanidad a quienes buscando el pan de su familia, buscando un mejor bienestar de vida y ejercicio de sus derechos de migrar
padeciendo vejaciones, maltrato, humillaciones, careciendo de las necesidades más básicas del ser humano. Por todo lo anterior, es necesario y oportuno plantear una iniciativa de acuerdo a la que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Estatal, misma que habré de presentar en la próxima sección, a fin de edificar, reabrir un edificio propio, arrendar otro bien inmueble que sea utilizado como casa del migrante y ponerlo en su funcionamiento. Bueno, por lo que hemos estado aquí leyendo, realmente en la mañana usted presentó una iniciativa, diputada presidenta, donde en estos últimos días hemos estado mirando que Zacatecas, Guerrero, Nayarit y otros estados de la República están pasando situaciones muy difíciles con los niños, los hijos de los migrantes, que tanto la juventud de los 17 hasta los 3 años de edad los ha estado deportando a Estados Unidos y otros los están agarrando en las fronteras, son víctimas del coyotaje, de la migración, pero los que atraviesan por nuestro centro del país tenemos la obligación de atender tanto los nuestros como los que vienen de afuera, de Centroamérica y de otros países, y es por eso que estamos solicitando que nos atiendan con una casa del migrante, porque ya es una situación muy difícil. En las pasadas, en el pasado mes de febrero presenté una iniciativa sobre los niños a la atención de la educación y que no se les fuese sus exigencias de las actas apostilladas, que el compañero que se encarga de esa comisión no nos ha entregado, por favor, una información, pero que hagamos conciencia sobre los niños que está sucediendo en la deportación de Estados Unidos, así es de que pues hagamos conciencia y pongamos atención a esto. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputado. Ha quedado debidamente registrada su participación y le daremos el seguimiento que corresponda. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada Eugenia Flores con el tema "No somos dioses, no somos criminales, somos médicos", hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. Con su permiso, señora presidenta. Adelante, diputada. Hemos estado atentos en los medios de comunicación y su servidora también fue participante en la manifestación de no nada más médicos y médicas, sino también enfermeras y otros colaboradores en los servicios de salud públicos y privados del Estado. Y luego, como integrante de la Comisión de Salud, como secretaria, acompañando a la diputada María Guadalupe Medina Padilla, recibí la solicitud que nos hicieron los médicos zacatecanos. Quiero usar esta tribuna y este punto de asuntos generales para hacer algunos comentarios al respecto. Como la vida de Roberto Gallardo Rodríguez, joven adolescente de 15 años que ingresó el 15 de noviembre de 2009 a una sala de urgencias del Centro Médico de Occidente y que desafortunadamente por tener asma, diabetes y más adelante se demostró que tenía un cuadro de tuberculosis intestinal, muere 24 días después. A raíz de esta muerte, que a todos nos debe de doler, no nada más la muerte de Roberto Gallardo Rodríguez, sino la muerte de tantas muertes que una dice todos vamos a morir, pero cuando son muertes prevenibles o muertes en personas de temprana edad, causa mucho dolor. Pero bueno, a raíz de esto el padre se inconforma, Sergio Gallardo, y empieza una serie de demandas, y hace algunas semanas el personal de este Seguro Social, el director, el subdirector y médicos más son acusados de homicidio doloso y tienen la culpa de la cárcel. A raíz de eso empieza todo un movimiento nacional y ahora me siento orgullosamente médica y soy, sí, la médica 17, como todos los aquí presentes debemos de ser, soy el 17, por esta reflexión que tenemos que hacer. Claro, hubiera sido ideal que Roberto Gallardo Rodríguez no muriera, pero cuando por las condiciones de vida de las personas sucede que hay pobreza,
que hay desnutrición o malnutrición, que han aumentado los índices de obesidad, que han aumentado los índices de diabetes juvenil. ¿Qué podemos hacer respecto a saber que son las condiciones de vida de las personas las que muchas veces hacen que las personas antes de tiempo vayan a un hospital? Segundo, si las condiciones que están prestando los servicios de salud son inadecuadas, y veo al revisar el caso concreto de Roberto Gallardo Rodríguez, en ese hospital de Occidente había un buen quirófano, había buenas medicinas, estaba muy bien funcionando la terapia intensiva y aún así no pudieron lograr que el niño adolescente muriera. La duda está, ¿qué hacer en nuestro estado de Zacatecas cuando las condiciones de los servicios de salud no son las necesarias? ¿Qué hacer cuando además la tendencia es que aumente las malas condiciones de trabajo de las personas que laboran en los servicios de salud? ¿Qué hacer cuando nos han informado el amplio número de médicos y enfermeras en lo que le llaman condición precaria, en donde no tienen ni seguro social, ni tienen prestaciones y donde su salario es bastante raquítico? Hace 30, 40, 50 años, ser médico, además de tener mucho prestigio, era tener asegurada que ibas a ser de la clase media o media alta. Ahora ser médico o médica, lo único que te asegura o que te vas a ir al desempleo o que vas a tener que trabajar en las farmacias de Simi o las Farmapronto y te van a dar 15 pesos al día, o si tienes suerte de estar en los servicios públicos de salud que te van a obligar en un plazo de 6 horas o de 8 horas ver a 20, 30, 40 personas, en donde dicen, estamos también los médicos cayendo en que nos midan por la productividad, y la productividad no se debe de medir por pacientes vistos en 10 minutos, sino en vidas salvadas. Entonces, lo que está sucediendo a nivel nacional y lo que también está sucediendo en Zacatecas con esta movilización de los principales colegios médicos del estado, en donde sí nos entregan una carta a la Comisión de Salud, donde nos solicitan se forme la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, así dice su escrito, pero a nivel verbal lo que se dijo, bueno, hagamos una ruta crítica, porque una parte es qué hacer cuando el médico o la médica sí tiene una negligencia, una falta de pericia. Concluya, y no se está capacitando, pero ¿qué hacer cuando además de eso las razones son porque faltan medicamentos, porque falta todo lo necesario? Entonces es un llamado en este Congreso Legislativo que estemos muy pendientes a que de verdad sumemos fuerza para que los servicios de salud en Zacatecas, públicos y privados, tengan las mejores condiciones que se pueda, y todos en este recinto también hagamos todo lo necesario, siguiendo lo que decía mi compañero diputado Juan Carlos Regis, para que las condiciones desfavorables de trabajo, de desnutrición, vayan disminuyendo, porque si no, las muertes como de Roberto Gallardo van a seguir sucediendo muchas más veces de las que quisiéramos. Es cuanto, diputada. Gracias, diputada. Para hechos, diputada presidenta. ¿Alguien más? Se cierra el registro y tiene la palabra hasta por 3 minutos la diputada Guadalupe Medina. Sí, gracias, diputada presidenta. Pues efectivamente nada más comentar algo adicional a lo que ya mencionaba aquí la diputada Eugenia Flores, que bien es cierto, el domingo estuvimos por aquí recibiendo a un grupo de alrededor de 400 médicos, médicas, enfermeros y personal médico de diferentes instituciones de salud, tanto del ISSSTE, del Seguro Social, del Hospital General, del Hospital de la Mujer. Entonces, a mí me parece que sí es muy importante poner atención en este tema. Ya es un asunto que yo había comentado al interior de la Comisión de Régimen Interno, que debemos de poner puntual atención, porque creo yo que sí se está casi llegando al colapso de la atención médica en los servicios de salud, tanto públicos como privados. Y posteriormente, en la siguiente sesión, sí me voy a permitir dar lectura al documento que entregan los médicos, pero nada más en este instante sí les leo un párrafo donde ellos hablan que de acuerdo a las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, los indicadores del personal de la salud están muy por debajo de los estándares aceptables para la atención de la ciudadanía.
Faltan médicos, faltan enfermeras, falta medicamento, faltan químicos, faltan camas de hospitales. Entonces sí me parece sumamente grave que incluso se pueda procesar de manera penal a médicos o enfermeras que por carecer de insumos, por carecer de equipo, pues estén ahora sí que pagando penas que no debieran, ¿no? Y sí comentarles también que la invitación se les hace a todas y a todos los compañeros legisladores para que cuando conformemos estas mesas de trabajo con los médicos y con las médicas del estado de Zacatecas, pues podamos sumarnos todos, ¿no? Yo creo que es un tema de interés general y posteriormente también estaremos convocando a foros de discusión y análisis para una posible revisión o modificaciones en su caso a la Ley de Salud en el estado de Zacatecas. Entonces, qué bueno, diputada, que comentas el día de hoy lo que sucedió el domingo y también reconocer cómo se manifestaron los médicos de una manera sumamente pacífica, demostrando una civilidad plena. Lo hicieron en domingo a las 9 de la mañana, de una manera muy, muy ordenada y con una propuesta sobre todo. Entonces, reconocer este tema que el día de hoy la diputada Eugenia Flores trajo a tribuna. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputada. Tiene ahora el uso de la palabra la diputada en tribuna, si así lo desea. Bueno, entonces, sí, ya hace rato la diputada Hilda presentó una propuesta de Comisión Estatal de Arbitraje Médico y ahí se tendrá que analizar lo que se tiene que hacer para mejorar el acto médico concreto yo frente al paciente, qué tengo que hacer para tratarlo con calidad profesional y humana. Segundo, también con ello se analizó la falta de presupuesto de los servicios de salud públicos y cómo irnos preparando para que en el presupuesto 2015 haya todo lo necesario y saber si en los meses que quedan del 2014 tendremos que tomar algunas medidas o proponerle algunas medidas al Ejecutivo. Tercero, se sabe que a nivel nacional viene la amenaza, para algunos es eso, la amenaza de llegar al Sistema Único de Salud, que solamente va a depender deteriorar aún más las condiciones de los servicios de salud y deteriorar aún más las condiciones precarias de los trabajadores de salud. Si con orgullo un médico puede estar recibiendo 10, 15, 20 mil pesos al mes, una enfermera, una se pregunta con los 5,000 que recibe al mes, ¿qué puede hacer en su vida cotidiana y qué calidad de atención y cómo voy a protestar que luego llegue yo y la verdad me reciba con una mueca? Entonces, bueno, era nada más esto. Entonces, en base a estas necesidades, es esta invitación que como Comisión de Salud le estamos haciendo. Y voy a aprovechar mi último minuto para decirles, invitar a todos los aquí presentes, que en el marco del 100º centenario, igual que el gobierno del estado hizo varias actividades, nosotros los del Frente Popular vamos a seguir haciendo algunas actividades esta semana y hoy en la tarde tenemos aquí en el vestíbulo del recinto un foro para analizar la relación agua y soberanía alimentaria. Mañana en el Teatro Calderón se va a analizar la grave crisis del campo con ponentes de talla nacional como es Armando Bartra y el jueves concluiremos con una obra de teatro para también tratar a nivel cultural las salidas que tendremos que tener a esta grave crisis económica, social y cultural. Entonces los invito a todos mis compañeros diputados. Es cuanto, diputada. Gracias. Gracias, diputada. Ha quedado debidamente registrada su participación y le daremos el seguimiento que corresponde. No habiendo más asuntos que tratar y estando agotado el orden del día, se levanta la sesión y se cita a las y los diputados para el próximo jueves 26 a las 9 horas a la siguiente sesión, rogando su puntual asistencia. Muchas gracias y buenas tardes.